Hola a todos. Ahora vamos a ver cómo encontrar el máximo común divisor eh, con tres métodos distintos. Entonces, vamos a ver cuándo conviene cada método. Eso es lo que vamos a tener en cuenta. Entonces, vamos a partir con el método uno, que es el método que uno hace habitualmente, cuando los números son chicos. Entonces, lo que uno hace es sacar los divisores de 36, sacar los divisores de 24 y el más grande en común, ese es el que queda. Entonces, vamos a hacerlo en el ejemplo. Entonces, los divisores de 36 serían 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. Y los divisores de 24 serían 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Entonces, tenemos que buscar el uno en común y que sea el más grande posible. Entonces, el más grande posible en común es el 12. Por lo tanto, el máximo común divisor entre 36 y 24 es 12. Entonces, ese método funciona súper bien porque los números son chicos y uno lo puede hacer más o menos en su cabeza. Entonces, el problema o la dificultad puede venir cuando los números son más grandes. Entonces, para eso vamos a contar con el método 2, que es como hacer una tabla similar a la que vimos para hacer el mínimo común múltiplo, pero tiene una diferencia importante que la vamos a mirar en esta tabla. Entonces, 216, 144. Acá es difícil hacer el máximo común divisor, acá, porque los divisores de 216 son hartos, y los de 144 son hartos, entonces dedica mucho tiempo. Entonces, la forma de hacerlo de una manera eficiente es la siguiente. Vamos a ir dividiendo estos dos números con números primos, pero a diferencia con el método del mínimo común múltiplo, tiene que dividir a los dos. En el momento que no encontremos números primos que dividan a los dos, ahí paramos. Entonces partamos con 2. Vamos a ponerlo acá. Entonces, 2 dividido en 2, eso es 108. 144 dividido en 2 es 72. Luego, igual que antes, tenemos que buscar números primos que dividan tanto al 108 como al 72. Hagámoslo por 3, para que lo escribamos más rápido. Entonces, este queda en 24, este queda en 36. Número primo que divide el 24 del 36, de nuevo podemos hacerlo por 3. Este queda en 8 y este queda en 12. Número primo que dividía tanto al 12 como al 8, tendría que ser el 2. Este queda en 6 y este queda en 4. Número primo que dividía al 6 y al 4, el mismo 2. Este queda en 3 y este queda en 2. Y ahora, como no hay ningún número primo que divida tanto al 3 como al 2, ahí yo tengo que parar y hago la cuenta de la siguiente forma. 2 por 2 es 4, 4 por 3 12, 12 por 3 36 y 36 por 2 72. Y ese vendría siendo el mínimo común múltiplo. Ahora vamos a ver el método 3, que así como veíamos un método con la descomposición prima, el mínimo común múltiplo, acá también hay un método para encontrar el máximo común divisor usando descomposición prima. Entonces, hagamos acá 120 su descomposición prima y 48. Entonces la de 48 es más fácil, es así. Se supone que ya saben hacerlo, entonces yo lo estoy haciendo un poco mental. A ver, vamos a hacer esta no me la hace mental. Luego elevado a 3 por 3 y por 5. Voy a hacer un paréntesis. Entonces, ahí está la descomposición prima, que supone que ya saben hacer. Entonces, ahora, ¿cómo se hace el máximo común divisor? Tiene una diferencia importante con el mínimo común múltiplo. Acá solamente hay que fijarse en las bases que tienen en común, solo en eso.
Entonces, acá tenemos una base en común, el 2. Tenemos otra base en común, que es el 3. Y el 5 no hay que fijarse en él, porque no tiene una base en común. Esa es la gran diferencia con el mínimo común múltiplo. Y la otra cosa importante, nos fijamos solamente en los elementos que tienen base en común y además en el de menor exponente. Entonces acá entre 3 y 4 el menor exponente es 3. Entonces 2 elevado a 3 por 3 elevado a 1 y 3 elevado a 1, no hay otra opción que 3 elevado a 1. Sería 8 por 3 y eso es 24. Y al igual que como vimos en el mínimo común múltiplo, cuando convendría este método sí o sí, imagínense que tenemos el A, que se puede escribir como 2 elevado a 3, por 8, no, por esto no dice primos, por 3 elevado a 7, por 5 elevado a 11. Y el otro tenemos B, 3 elevado a 4, por 5 elevado a 15. Imagínense eso. Y nos piden el máximo común divisor entre A y D. Acá no hay opción de hacerlo con el método 1 porque esos números son demasiado grandes y lo mismo con el método 2 sería demasiado largo. Entonces, acá conviene por el método 3. Buscamos nuestros términos en común. Entonces, tienen el 3 en común y me tengo que quedar con el de menor exponente, o sea, 3 elevado a 4. Acá 5 elevado a 11 también lo tienen en común. Entonces, vamos a 5 y 5 también lo tienen en común y me quedo con el de menor exponente. Entonces, habitualmente el método que se usa es el método 1, porque los números que trabajamos son siempre son chicos. Entonces uno puede hacer más o menos mental el máximo común divisor. El método 2, cuando los números son un poco más grandes y ya mental queda difícil o tiene demasiados divisores, entonces queda complejo. Y el método 3 yo lo usaría para este tipo de ejercicio. Cuando nos pidan un máximo común divisor y tenemos los números expresados como potencia, como descomposición prima. Y ahí estarían los tres métodos.